Voy con los saludos porque ya tengo a Carla Humphrey. Ella es consejera nacional del INE y además es la encargada del proyecto sobre la paridad que tiene que haber en las candidaturas a gobernador en los estados. Al menos en 8 o 7 de las 15 deben de postular los partidos a mujeres. ¿Esto qué significa para Sonora, que ya tiene a 3 claros candidatos? Alfonso Durazo, Ernesto Gándara de la Alianza, del PRI, bueno, vaya, PRI, PAN y PRD, y Ricardo Burs. ¿Qué tendría que pasar en las demás? Entonces, ¿o van a ordenar a estos partidos también que postulen a mujeres que vayan a un proceso interno? A ver, que nos explique, Carla, por favor. Buenos días, consejera. Hola, buenos días. Un saludo a ti y a tu auditorio. Pues este acuerdo parte de una reforma constitucional en 2019 que se conoce públicamente como paridad total y que implica que deben ser paritarios los espacios en los 3 poderes del Estado, en los 3 niveles de gobierno, y en los organismos autónomos y también en los sistemas normativos internos. Es la primera vez que esta reforma se aplica para el cargo de gubernaturas, que es un cargo unipersonal. Por tanto, hubo cierto debate con los partidos políticos, tuvimos varias reuniones con ellos para ver cómo aplicaríamos este principio a esta elección. Había varias posibilidades, porque todo parte de un escrito que presentó una ciudadana de Michoacán que tiene intención de ser candidata a gobernadora, y obviamente en el escrito se señala que para haber paridad, pues tendrían que ser 15 mujeres las que se postularan a todas las gobernaturas, porque como la gobernadora Pavlovich es la que sale ahora porque hay elecciones en Sonora, solo quedaría la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y por tanto serían 16 hombres y 16 mujeres. La opción 2 era determinar algunas entidades federativas en las que solo compitieran mujeres por la gubernatura. La opción 3 era establecer bloques de competitividad de cada partido para que cada partido decidiera en qué lugar iba a poner a mujeres y en qué lugar a hombres, pero que no dejara solamente a uno de los géneros, a las mujeres, en los lugares en los que creía que tenían menos posibilidades de ganar. El acuerdo al final se aprobó con que tienen que postular máximo 8 personas del mismo género en las 15 gubernaturas. Estabas comentando el caso ahora de los 3 posibles posibles precandidatos que tienen en Sonora. ¿Qué pasaría en otras entidades? Lo que pasaría es que tendrían que postular máximo a 8 hombres en las otras entidades, 17 mujeres, o a máximo 7 hombres de 8 mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Los partidos tienen que presentar ante las autoridades electorales los procesos y la metodología conforme van a escoger a sus candidaturas. La convocatoria, los plazos de precampaña o de campaña interna, en fin. Y dentro de esos plazos tendrán que hacer una previsión para que en 8 de estas 15 solo es el máximo, digamos, de hombres o de mujeres para contender a una candidatura. Por tanto, ¿qué querrá decir en Sonora? Que si se mantienen los nombres que acabas de decir, pues en otras entidades tendrán que promover en otras 7 u 8 entidades a mujeres. Por eso, ¿no afecta aquí a Sonora o tendrían que competir a los nombres que cité contra mujeres? ¿O ya ellos se quedan firmes? Digamos que hasta ahora que digamos no hay nada todavía que haya empezado, ninguna candidatura, porque estos son lineamientos para candidaturas. Lo que tendrán que hacer los partidos es seleccionar ellos en dónde van a postular hombres y en dónde van a postular mujeres. Nosotros no les establecimos eso. Entonces, en el caso de Sonora, sí, esos son los nombres que pues, no lo sé, no lo sabremos hasta el momento que registren, porque tenemos que ver si cumplen los requisitos, en fin, una serie de cosas. Podrían ser ellos esos candidatos en Sonora, sí, podría haber mujeres también de otros partidos. Lo que estamos haciendo es que cada partido o coalición postule 7 hombres y 8 mujeres. Por tanto, si esos son los nombres que se están barajando y al final son los que se registran, pues estará bien. Tendrán que hacer un ajuste, digamos, a todos sus procesos para en otras entidades cumplir con el acuerdo del Consejo General del INE.
Es decir, por ejemplo, en Tamaulipas tendrían que registrar entonces a mujer morena, pues supongamos, porque si ya vas a llevar a Durazo aquí, por ejemplo, en Sonora, bueno, en Tamaulipas tienes que llevar mujer, o bien 7, 8, 7, puse un caso hipotético. Es decir, si vas a postular, si en un estado ya postulaste, en los otros, al menos en la mitad, tienes que llevar a otras mujeres, ¿sí? Exacto. El INE no está ordenando tampoco entonces procesos internos o elecciones internas de los partidos. No, nosotros, hay una ley, bueno, está la Ley General de Partidos Políticos que establece, digamos, muy claramente que todos los partidos políticos tienen que tener entonces contiendas internas, que debe de tener, por ejemplo, cada uno de los documentos que tienen que emitir para estas contiendas internas, por ejemplo, la convocatoria, los requisitos para que se registren, las fechas para que se registren, las fechas para hacer sus precampañas internas, la fecha en la que tiene que ser la elección o la asamblea o el método por el cual van a elegir a la o el candidato, en fin, una serie de cosas que tienen que dar a conocer a las autoridades electorales. A partir de eso, ellos decidirán en estos documentos, nos dirán, bueno, en Tlaxcala propondré a una mujer y en Querétaro un hombre y no sé, se me fue en Sonora a un hombre, y no sé, pues, consejera, son los partidos los que deciden dónde van a... Al final de cuentas, en esta ocasión, y como es para nosotros un acuerdo histórico, porque es un acuerdo que por primera vez se hace, que además aprobó la mayoría del Consejo General y que la mayoría de los partidos políticos, salvo uno, avalaron con sus intervenciones en el Consejo General, solamente definimos que fueron los partidos los que decidieran dos cosas: las entidades en las que iban a postular a mujeres y a hombres, y el número, es decir, puede postular 8 mujeres o 7 hombres o al revés. Entonces, pero lo que sí tendremos claro es que al menos tendremos 7 mujeres candidatas a gubernaturas en distintas entidades. Esa es, digamos, la finalidad del acuerdo, lograr abrir estos espacios de elección popular a mujeres, porque le doy un dato muy claro: desde que nos otorgaron o nos reconocieron el derecho al voto, más bien en 1953, han pasado 67 años y solamente ha habido 7 gobernadoras electas y 2 provisionales o sustitutas. Entonces solo han gobernado 9 mujeres en toda la historia desde que la mujer puede ser electa para cargos de elección popular. Por supuesto, una de ellas, la gobernadora Pavlovich. Así que, bueno, la digamos, discriminación y el poco acceso que se le ha dado a las mujeres a esto, para contender a estos cargos, es evidente, y una de las funciones del INE es aplicar y hacer operativo lo que dice la Constitución, y la Constitución habla de que la paridad sea en todos los cargos. Carla, y por ejemplo, ¿esto aplica a todas las demás candidaturas a los puestos a alcaldes o a diputaciones locales o federales, o solo para candidatas a gobernador? Esto fue digamos, la única autoridad que puede verificar que se cumpla a nivel nacional con la paridad en gubernaturas es claramente el Instituto Nacional Electoral, porque como recordarás, desde 2014 somos la autoridad nacional encargada de distintas nuevas atribuciones, y una de ellas tiene que ver, por ejemplo, con nombrar a los integrantes de los OPLES, o con establecer los lineamientos para que se hagan los programas de resultados preliminares, o realizar la fiscalización en todo el país. La única autoridad que contaba con elementos para ordenar a los partidos políticos para cumplir con el tema, porque es digamos, es un acuerdo que obliga a los partidos políticos a hacer los registros de forma paritaria. Entendemos además que en el caso de las gubernaturas y los otros cargos que nos mencionaste, son elecciones locales. Tienen una autoridad local, que es el Instituto Estatal de Sonora, el OPLE de Sonora, que es el encargado de todos estos procesos, que ya emitieron además una comunicación del Congreso local para armonizar la reforma de paridad del 2019, y también otra muy importante. ¿No? Ya está el criterio, pues. Ya está ese criterio.
Y esos criterios pues ya resultan aplicables también para todos los cargos de elección popular que se van a elegir en Sonora. Por tanto, esto es, además de una atribución local, el cumplimiento también de un mandato constitucional y tendrán que aplicarlo en todos los cargos. Pero los, digamos, encargados de hacerlo o la encargada de hacerlo es la autoridad local. Si los partidos no cumplen con este mandato, ¿no les aceptarían, por ejemplo, ustedes a los candidatos hombres que registraron? Es decir, ya es un acuerdo del INE que tienen que llevarlo o de alguna manera obligatoriamente a las mujeres. Los acuerdos del INE son válidos desde el momento en el que se emiten, pero hay un plazo de impugnación, estamos en ese plazo. Yo esperaría que ningún partido impugne, porque bueno, me parece que es una manera de manifestar el apoyo a las mujeres que han trabajado por años en todos los partidos políticos, que además somos más de la mitad de la población del país, que además somos las que más votamos, que además somos las que más participamos en mesas directivas de casilla y son las que más movilizan y van tocando casa por casa para intentar convencer, digamos, electores para el día de la votación. Por tanto, creo que es un cargo que se merecen, que no tenemos por qué siempre estar en cargos menores o medianos, por qué no llegar a los cargos más importantes del Estado y en este caso pues las gubernaturas que son las que están en juego en el año 2021. Así que sí, es un acuerdo obligatorio para los partidos políticos. Por ejemplo, una mujer de un partido de cualquiera, Morena, PRI, MC, PT, que se inconforme, puede decir si, en este caso, por ejemplo, alguien que vaya a ser designado candidato, no, estoy de acuerdo, el acuerdo del INE dice que tengo que ser yo, ¿procedería? Procede, sí, dentro de los procesos internos. ¿Qué va a hacer el INE? Va a recibir, los organismos públicos locales recibirán los procesos internos para que los partidos políticos nombren a sus candidaturas. Nosotros, nos los van a remitir y nosotros lo único que haremos es ver si están postulando a la persona del género en el que quedó en su proceso. Si no, haremos un dictamen en el que señalaremos al instituto que ese requisito no lo están cumpliendo. No sabemos si otros los cumplen o no, eso es labor de la autoridad local y por eso estamos coordinadas, trabajando juntas. Lo único que le diremos es como tenemos esta visión, digamos, panorámica nacional, le diremos no, ahí quedó el partido que iba a registrar a una mujer. Y claro que una mujer, pues como cualquier militante de un partido político, tiene las instancias primero internas, para, impugnar cualquiera de los acuerdos de sus órganos intrapartidarios y al último pueden acudir también a las autoridades jurisdiccionales para combatir estos acuerdos. Muy bien. Pero son los partidos entonces, dicen, los que van a decidir, las entidades y el número de mujeres que van a postular. Ustedes mínimo les piden 8 candidatas a mujeres, y si es por designación a los candidatos o por dedazo, o por proceso interno, ¿ustedes respetan la forma en que lo hayan elegido el partido o no se meten también en eso? Mientras la forma esté acordada en sus estatutos, en sus documentos internos, que ya hayan sido avalados por el Instituto Nacional Electoral, en el caso de los partidos nacionales o los institutos locales, ya se supone que son estatutos que cumplen con la Constitución y con las leyes y que entonces los mecanismos, digamos, de elección son válidos. Para nosotros, si cumplen con los estatutos, con cualquiera de los mecanismos establecidos en sus estatutos para determinar candidaturas, son válidos y por tanto lo único que nosotros revisaríamos es si están cumpliendo con el género con el que se comprometieron en cada entidad y con el número de personas del mismo género que no pueden, digamos, sobrepasar o que tienen como máximo para postular. Y reitero, para cerrar, porque sé que está ocupada, consejera, si aquí en el caso de Sonora ya hay definidos en los partidos candidatos, ustedes pueden decir, bueno, Sonora ya tienes a hombres, pero en Nayarit, en Sinaloa tienes que tener a mujeres para cumplir, o tu partido vas a decidir en qué estados, pero también me tienes que postular a 8 candidatas mujeres, ¿sí? Sí, solo que pasa una cosa que me parece que estamos incurriendo en un error. Una cosa son las pláticas informales, digamos, o negociaciones que tienen los partidos respecto a sus posibles candidatos o candidatas, y otra cosa es la formalidad de ya tener registrado un candidato. Hoy por hoy, ningún partido tiene ningún candidato.
Así que hoy por hoy se encargarán de hacer estos procesos y definirán electoralmente dónde postularán candidatos hombres y dónde postularán candidatas mujeres, porque creo que es algo que como que ya se oye mucho, no, ya este señor o esta señora va a ser el candidato de tal, va a ser en un futuro, el día de hoy no es nada, no hay candidatos, no hay nada para nadie. Pues tienen que ajustar las reglas a este acuerdo del Consejo General para justamente hacer eso, definir dónde van a postular mujeres y dónde postularán hombres. Entonces creo que por lo menos en el proceso electoral, hoy en este momento en ningún lugar de la República Mexicana hay ningún candidato porque no están los plazos para el registro de candidaturas todavía, no han iniciado. Por tanto, otra cosa son las negociaciones informales, lo que se escucha en los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Pero creo que es importante que no confundamos estos dos momentos. Y sí, lo segundo que preguntaba respecto de si en Sonora un partido está postulando un nombre, bueno, entonces tendrá que tener muy claramente establecido que no puede pasar de 8 hombres en otras entidades de las 15 que se elegirán gubernaturas, y al revés, ¿no? En caso que elija mujeres, pueden elegir si son 8 o 7 mujeres u hombres y las entidades, pero esa postulación paritaria es la que se tiene que garantizar en todos los casos. Y le corresponde a los partidos, me queda claro. Muchas gracias, consejera, gracias por su tiempo y estamos en contacto. Buenos días. Al contrario, muchas gracias por el espacio. Buenos días. Igualmente, Carla Humphrey, ella es consejera del INE a nivel nacional. Ya escuchó usted claramente. Corte y vuelvo con más información. La vacuna, a ver, Brenda Estefan, a ver si todavía podemos tenerla. El Hospital San José, mesa de análisis, la